Las fuerzas de seguridad en México, más que un aliado, un salvador, alguien que ayude, ha sido el enemigo del pueblo de México desde hace más de 50 años. Los crímenes perpetrados por ejército, marina, policía federal, policías estatales y policías municipales se pueden contar por decenas y las víctimas por miles. Este es un recuento de 15 crímenes de Estado donde se violaron todos los derechos humanos, se violaron todas las garantías individuales, se sembraron pruebas, se maquillaron escenas del crimen, se torturó, se amenazó, se asesinó, se ejecutó a civiles. La guerra sucia. Se conoce como guerra sucia al conjunto de medidas de represión militar y políticas encaminadas a disolver a los movimientos de oposición al Estado mexicano. Fue de carácter muy selectivo y bajo la cobertura de una prensa sometida completamente. En México, la guerra sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Comprende desde finales de la década de los 60 hasta finales de los años 70. Un suceso importante fue la represión en contra del movimiento estudiantil en el año de 1968. Desde el movimiento ferrocarrilero de 1958 se empezaron a levantar por el país varios movimientos, sobre todo basados en la inspiración comunista, los cuales fueron sometidos por el ejército mexicano entre 1965 y 1980. Existían unos 29 grupos subversivos en el país, siendo la Liga Comunista 23 de septiembre la organización más importante, pues era operada desde la ciudad de Guadalajara y tenía militantes en las principales ciudades de México. Las autoridades del gobierno mexicano llevaron entonces un movimiento armado de contrainsurgencia en que se valieron de la desaparición de militantes y simpatizantes de esta organización. Algunos de ellos fueron retenidos y torturados en bases militares, prisiones secretas del gobierno y en lugares de la extinta Dirección Federal de Seguridad, acciones que de ningún modo han sido documentadas. El estado de Guerrero es el más representativo de esta situación. La marginación y desigualdad sufridas en esta entidad durante la década de 1960 generó una serie de movimientos sociales que propiciaron el surgimiento de grupos guerrilleros armados. Las luchas armadas en Guerrero en los años 70 y 60 no surgieron en su base por la miseria, más bien fue por la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas. Dos ejemplos nos pueden ilustrar esta situación. En 1967, asociados de las organizaciones invadidas por el charrismo sindical, intentaron democratizar su organización, por lo que el gobierno federal y estatal, respaldado en la dirigencia charra, generó un enfrentamiento entre campesinos con pistoleros de por medio para masacrar a los inconformes. El enfrentamiento se dio el 20 de agosto de 1967, cuando un grupo de 800 hombres encabezados por César del Ángel intentaron tomar al recinto de la Unión de Productores de Copra de Guerrero, siendo acribillados por policías judiciales, guardias blancas y pistoleros, dejando un saldo de 21 personas muertas y 37 heridas. La guerra sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos por todo el país. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tan solo el Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980. La mayoría de estos archivos están en calidad de secretos por razones de seguridad. El segundo ejemplo que ilustra la guerra sucia es el caso Radilla. El 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, presentó una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla. El suceso ocurrió el 25 de agosto de 1974
cuando Radilla fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, en la costa de Guerrero. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. El 1 de julio de 2009 se anunció que la Corte llamó a comparecer al Estado mexicano. El 7 de julio de ese mismo año, en San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede del organismo. Fue la primera vez que México comparece en calidad de acusado por crímenes de lesa humanidad ante un tribunal internacional. A la comparecencia acudieron también los hijos de Rosendo Radilla, quienes expusieron el modo en que su padre fue detenido. Mi padre preguntó a los militares que de qué se le acusaba. Estos respondieron que de componer corridos. Cuando respondió que si eso era un delito, los soldados le dijeron, no, pero mientras ya te chingaste. Masacre en Tlatelolco, 2 de octubre. La tarde del 2 de octubre de 1968, después de que desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. El 2 de octubre de 1968 se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco una gran manifestación estudiantil en demanda de mayor libertad de expresión, a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas. Justo cuando se iniciaba el mitin, una bengala surcó el aire. Lo que dicen los testimonios fue la señal para que el ejército mexicano empezara a disparar en contra de la multitud. También dispararon sus armas los integrantes de la famosa Brigada Blanca, vestidos estos de civil pero identificados porque portaban un guante blanco como distintivo. De acuerdo con Paco Ignacio Taibo, quien en 1993 encabezó una comisión de la verdad sobre estos sucesos, en esa trágica tarde fueron disparados 15,000 proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y 5,000 estudiantes detenidos. Según el periodista e investigador, participaron unos 8,000 militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica. En 1968, México era gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido, mientras que Luis Echeverría Álvarez fungía como secretario de Gobernación. Nunca pudieron explicar de forma clara y veraz estos acontecimientos. Desde entonces, y hasta el presidente de filiación priista Ernesto Zedillo, el gobierno permaneció completamente en silencio ante estos hechos que afectaron a todos los movimientos sociales, estudiantiles y de trabajadores. Masacre en Aguas Blancas. El asesinato colectivo de 17 personas ocurrido el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur decidieron llevar a cabo un mitin-manifestación en Atoyac de Álvarez a fin de exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno del estado y la presentación del señor Gilberto Romero Vázquez, desaparecido días atrás. Para el traslado utilizaron por lo menos 2 vehículos, uno tipo Thornton color rojo con placas de circulación del estado de Guerrero del servicio particular, el cual salió de Tepetixtla con aproximadamente 60 pasajeros. El otro, una camioneta marca Ford de redilas color azul, con placas de circulación también del estado de Guerrero, que había salido de Atoyaquillo con aproximadamente 40 pasajeros. Durante el trayecto, ambos vehículos se detuvieron en el poblado conocido como Paso Real, continuando inicialmente su camino el camión tipo Thornton, mientras que la camioneta azul esperó a que subieran más pasajeros, los cuales no pertenecían a la Organización Campesina de la Sierra del Sur y que supuestamente se dirigían a Coyuca de Benítez a realizar diversas actividades de tipo personal y comercial. Ese mismo día, aproximadamente a las 8 horas, elementos de la Policía Motorizada del Estado, al mando del mayor Manuel Moreno González, con la intervención del primer subprocurador general de Justicia y del director general de Gobernación del Estado, instalaron un puesto de revisión a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas del mismo municipio de Coyuca de Benítez. Aproximadamente a las 10 horas, cuando revisaban al primero de los 2 vehículos, el camión Thornton de color rojo, se aproximó la segunda unidad, es decir, la camioneta de color azul,
a la que elementos policíacos le solicitaron que detuviera su marcha para realizar la revisión correspondiente. Según declaración de 36 testigos presenciales pertenecientes a la organización campesina de la Sierra del Sur, de la camioneta descendieron 2 personas armadas con machetes. Ellos declaran que no pertenecían a su organización. Inmediatamente agredieron a los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Dustano Vargas Hernández, ambos integrantes de la policía motorizada, lo cual originó que los elementos policíacos reaccionaran disparando indiscriminadamente contra quienes se transportaban en dicho vehículo. El resto de los testigos declara que no se dieron cuenta de las causas del tiroteo debido a que viajaban en la parte cubierta de la camioneta. Agregaron que las personas que no resultaron lesionadas fueron tiradas al piso, las golpearon en la cabeza para que no miraran hacia arriba. Algunos campesinos indicaron que varios malheridos sufrieron el tiro de gracia. Algunos testigos señalaron que el motivo de los policías para disparar en su contra fue el hecho de que en dicho vehículo viajaban agentes provocadores, quienes habían realizado los actos violentos y que incluso habían disparado al aire para luego correr con rumbo a la sierra sin que la policía hiciera nada por detenerlos. El saldo: 17 campesinos muertos y 21 más heridos. Masacre en Acteal. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal del municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas. De las víctimas, 16 eran niños, niñas o adolescentes. 20 eran mujeres y 9 hombres adultos. 7 de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos de paramilitares opuestos al EZLN. Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de las abejas fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares al interior de la iglesia en una operación que se extendió durante 7 horas y que se desarrolló a solo 200 metros de un retén del ejército mexicano. Con respecto a la masacre, unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidos y luego recluidos en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas. El entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, afirmó en su momento que era necesario que la PGR investigara en relación a los instigadores de esta masacre. Entre los supuestos participantes figuraban 8 exoficiales de seguridad pública que fueron condenados a penas de un poco más de 3 años de prisión y luego fueron puestos en libertad. De acuerdo con Monseñor Ruiz, estos oficiales son los que propiciaron la matanza de indígenas o que de alguna forma no evitaron que se conformaran los grupos armados. Según datos extraoficiales, se cree que en Chiapas en aquella época operaban más de 10 grupos paramilitares que combatían al EZLN. Algunos los vinculan al Partido Revolucionario Institucional. A través de un telegrama de la sede de la inteligencia norteamericana en México, fechado el 4 de mayo y que se enviaba al agregado de defensa de Estados Unidos en Washington, se declara lo siguiente: en México, todo apunta a que el apoyo del ejército mexicano a grupos armados en las zonas altas de Chiapas, donde se produjeron los homicidios, es una realidad. El documento describe también una red clandestina de equipos de inteligencia humana creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas, trabajando dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia sobre simpatizantes zapatistas con el fin de promover grupos armados antizapatistas. El 2 de marzo de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la Asociación Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la que se atribuye al Estado mexicano la responsabilidad por la masacre. Diversos testimonios refieren que existió pasividad de las fuerzas de seguridad, ya que no actuaron para evitarla. En septiembre de 2011, presuntas víctimas anónimas de la masacre presentaron también una denuncia en New Haven, en Estados Unidos, una demanda en la que se señalaba directamente a Ernesto Zedillo por ser el responsable de esta violencia en Acteal.
Las abejas de Acteal se deslindaron de esto y señalaron que probablemente quien estaba detrás de esta segunda denuncia en contra de Ernesto Zedillo había sido el Partido Acción Nacional y que lo estaban haciendo con fines políticos. La masacre en El Charco. En la comunidad del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del ejército mexicano rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Según los sobrevivientes, el ejército federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando 2 granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas, contrariamente a lo que establece el derecho, a las instalaciones de la 9ª Región Militar en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por 2 días. Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al albergue tutelar para menores infractores de Chilpancingo, exceptuando a un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes. Al lugar de los hechos, se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de 2 días, tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos. La exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, envió a Ernesto Zedillo, presidente de la República en ese entonces, una carta en la que señalaba que no era creíble la versión del enfrentamiento casual, cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27ª Zona Militar, cuyo cuartel está a más de 100 kilómetros. Recuerda que el general fue víctima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en Guanábano, lo cual podría explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en el Charco. Una segunda versión del ERPI, dada a conocer en medios de comunicación, decía lo siguiente: no fue un encuentro casual, como lo planteó, ya que se previó y se envió a una unidad de fuerzas especiales al mando de caibiles entrenados en Guatemala, seguidos de 28 batallones de infantería, además de otros soldados, sumando alrededor de 1 millar de efectivos militares al mando del general Oropeza Garnica. Dejaron sus vehículos en la comunidad de Tepuente, caminando en silencio hasta el Charco. Después ocurrió la masacre, ya que los 4 combatientes que se rindieron fueron asesinados y los otros 7 muertos eran campesinos indefensos. Asesinaron 5 en la escuela y 2 en la cancha. Después de la masacre, los vecinos de la comunidad del Charco se desplazaron por temor ante el incremento y la militarización, con gran pánico en las comunidades, quienes solicitaron muchas veces que se retirara el ejército. Los hechos que se presentaron en la masacre del Charco señalan que difícilmente puede creerse que haya existido un enfrentamiento, puesto que no hubo ningún herido por parte del ejército federal, lo que sugiere fuertemente que los militares tuvieron la oportunidad de actuar de manera premeditada, con alevosía y ventaja, y no ponderaron las medidas de rendición como lo establecen las normas internacionales referentes al derecho internacional humanitario. Al parecer, optaron por la salida violenta. El resultado: 11 personas muertas, 27 detenidas y 5 más heridos.